Y ya por último, y siendo mensajero de Cronos de manera urgente, doy paso a doña Miriam Conde Redondo. Es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Valladolid en la rama de electricidad. Desde el año 1997, tras varios años desarrollando su actividad como ingeniera en el Duero, diseñando y ejecutando proyectos, pasó al Cuerpo Superior de Ingenieros Industriales de la Junta de Castilla y León y durante estos últimos 20 años ha pasado por diferentes puestos y destinos de responsabilidad: técnico de la sección de Industria y Energía, jefa de sección de Edificios No Industriales y Metrología, jefa de sección de Inspección y Control Reglamentario, jefa de Servicio de Reglamentación y Seguridad Industrial, en la actualidad ejerciendo este puesto. Estos diferentes puestos le han permitido llegar a tener un conocimiento muy profundo de las diferentes reglamentaciones y normativas en el ámbito industrial y de la seguridad. Actualmente compagina su labor profesional con la docencia, en la que ha impartido e imparte más de 10 materias diferentes en el ámbito industrial y de la seguridad, además de poseer diversas especialidades como la de gestión de programas SIMI de sistemas de información en el mercado interior, integrante de la Comisión para la Seguridad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, representando a la comunidad nuestra, y es integrante del subcomité CTN 192 para la elaboración de normas UNE de inspecciones reglamentarias en AENOR. Doy paso a su intervención. Por favor, Miriam, cuando quieras. Muy bien. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias y bueno, lo primero, enhorabuena por seguir ahí en lo interesantes que están siendo estas ponencias. Como no quiero entretener mucho porque ya vamos muy medidos de tiempo, voy a ir rápido. Si alguien tuviera alguna duda, pues a través del chat y del panel vamos contestando. De todos modos, como ya han comentado, estas transparencias van a quedar a disposición de todos ustedes para que puedan tomar nota de lo que entiendan necesario. Como ya se ha ido viendo a lo largo de esta jornada, en el contexto de la Unión Europea, hemos visto cuál ha sido la iniciativa para lanzar el hidrógeno, ¿no? Con unos objetivos muy concretos. En concreto, uno de ellos es que la tecnología del hidrógeno sostenible va a servir para descarbonizar múltiples sectores de la economía. Otro de los grandes objetivos que tiene la iniciativa del hidrógeno europea es la seguridad de suministro energético en el largo plazo. Esto es muy importante para ir haciendo la transición del carbono. Otro de los grandes hitos, y más ahora en el contexto de COVID en el que nos encontramos, es la competitividad económica europea. También es muy importante el desarrollar todas las iniciativas del hidrógeno para aumentar esta competitividad. Y luego, por último, el hidrógeno renovable para uso suyo como fuente de energías renovables. Entonces, esto es debido a las grandes ventajas que tiene el hidrógeno respecto a otros combustibles. Uno de ellos es que puede ser producido directamente en la propia, bien estación de servicio, bien zona de utilizado, a través de diversas tecnologías, que es lo que se nos ha venido explicando a lo largo de la tarde, ¿no? Bien mediante reformado de hidrocarburos o bien directamente a través de electrólisis, cuya única materia prima es agua y electricidad. Si además esta electricidad es obtenida a partir de fuentes renovables, pues obtenemos el círculo virtuoso de la energía. De esta manera se facilita la independencia energética, se garantiza un proceso limpio y sin emisiones y bueno, pues lo que comentábamos, que vamos impulsando la competitividad europea. Ahora bien, y va a ser el centro de mi ponencia, la utilización de hidrógeno se está encontrando ahora con una serie de barreras reglamentarias, una serie de inconvenientes, que es lo que vamos a tener que tratar entre todas las administraciones, de ir lo primero teniendo conocimiento de ellas, que es lo que vamos a transmitir en estas ponencias, y lo segundo, cómo podemos irlas derribando, cómo podemos ir eliminando estas barreras administrativas para que la transición al hidrógeno se haga con la celeridad, con la rapidez y con la eficacia que es necesario, y más en las épocas, en el contexto del COVID, que necesita que las administraciones hagamos un gran impulso para centrar esto. Bueno, pues una de las principales barreras administrativas es que la producción de hidrógeno está considerada como una actividad industrial dentro del segmento de industria química. ¿Y esto qué quiere decir?
Pues que para poder generar hidrógeno se necesita una autorización ambiental integrada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se necesita un procedimiento administrativo muy largo y farragoso para obtener esta autorización. Antes de obtener esta autorización no se puede ni siquiera construir la instalación, y este tipo de autorizaciones puede llevar la gestión casi un año. Entonces, esta es la principal barrera desde el punto administrativo con el que nos encontramos. Luego existe también otra restricción, que es que como la generación de hidrógeno, la fabricación se considera una actividad industrial, es posible que no se pueda realizar en determinadas ubicaciones, es decir, solamente se pueden instalar industrias en suelo industrial. Bueno, pues esta ya es una restricción de carácter urbanístico pero que también pone en grandes dificultades en algunos casos, como ya iremos viendo a lo largo de la exposición. Y luego, por último, otro inconveniente es la falta de regulación específica. El no tener unas normas claras hace que haya incertidumbre e incluso inseguridad jurídica. Estas son las tres barreras que se han detectado, y ahora vamos a irlas centrando en cada uno de los posibles utilizaciones del hidrógeno. El hidrógeno, ya hemos estado viendo a lo largo de las ponencias anteriores, pues tiene, digamos, tres ámbitos o tres hitos. Uno es su producción, ya sea mediante energía eléctrica renovable, ya sea mediante combustibles con carbono, mediante el reformado de combustibles de productos petrolíferos líquidos. Y esta producción de hidrógeno, a su vez, luego lo que se necesita es almacenar y transportar para poder llegar a sus usos finales, ¿no? Tanto en industrias como en movilidad, como en otro tipo de sectores terciarios, incluso el sector doméstico. Entonces, este es nuestro mapa de cuáles son los posibles usos que tiene el hidrógeno, cómo se pueden producir y cómo puedo yo almacenarlos y transportarlos. Entonces, en función de estas situaciones, de cada una de estas situaciones, vamos a ver que desde el punto de vista de seguridad industrial les afectan diversas reglamentaciones, o lo que vamos a detectar es que existen vacíos legales. Así, haciendo unas pinceladas rápidas, voy a plantear 7 situaciones distintas, lo que son las estaciones de servicio de hidrógeno, las cualificaciones profesionales, la producción de hidrógeno, almacenamiento, transporte, homologación de vehículos y pilas de combustible, detectando cuáles son, en su caso, la aplicación que aplica ya o cuál es la que haría falta. Así, por ejemplo, en estaciones de servicio de hidrógeno nos encontramos que hasta ahora estaba disperso. Estaba disperso porque se trataban como instalaciones independientes, porque no había ninguna regulación específica. Por un lado, lo que es la producción del hidrógeno, pues está la regulación de industria química, la compresión del hidrógeno se tendría que regular por el reglamento de equipos a presión, el almacenamiento a través de productos químicos y la distribución mediante surtidores por distintas normas internacionales. Bueno, la buena noticia es que esto ha cambiado. Y esto ha cambiado desde el 26 de mayo, que salió publicado el Real Decreto 542 del año 2020, que lo que hace a su vez es modificar el reglamento de gases combustibles, de combustibles gaseosos. Entendiendo que el hidrógeno es un combustible gaseoso, pues entonces tiene su casa natural dentro de los reglamentos de seguridad industrial en el de gases combustibles. Entonces, lo que ha hecho este Real Decreto 542 es hacer unos cambios muy simples, pero que no afectan a toda la profundidad de lo que hubiera de cambiarse. Se ha podido cambiar un poquito dos cosas, pero que son fundamentales. Uno, que es considerar el hidrógeno en fase gas como utilización, como carburante para vehículos a motor, que no estaba contemplado en la norma. Esto es súper reciente. Y entonces lo tiene que contemplar tanto en el ámbito de aplicación del reglamento como en la definición que se hace de este combustible para poder empezar a desarrollar las normas técnicas. Es decir, ya a día de hoy ya tenemos el hidrógeno en fase gas como combustible, ya está en la familia de los gases combustibles. Y ahora lo siguiente que tendríamos que ver es, vale, de acuerdo, ya lo tenemos, ya tiene ámbito reglamentario, ahora ¿cómo construimos una gasinera?
Bueno, pues para construir una gasinera lo que ha hecho este Real Decreto, el 542 del 2020, es introducir la norma ISO, la ISO 119.880-1 sobre estaciones de servicio de hidrógeno gaseoso. Entonces me diréis, estupendo, ya tenemos norma con la que hacer el diseño. Bueno, pues no nos frotemos las manos porque esto va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Porque a su vez ha cambiado el reglamento delegado, el 219.745 de 13 de agosto, en el cual modifica la directiva europea que nos servía de base, que era la directiva 2014 del 94. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Pues que no vamos a tener que diseñar nuestras instalaciones de gasinera de hidrógeno respecto a la antigua norma, sino a esta que señalo yo aquí, la EN 17127, en cuanto a puntos de recarga de hidrógeno al aire libre, y luego en cuanto a cuáles son las especificaciones de producto y aseguramiento de la calidad. Para fabricación de hidrógeno gaseoso hay que utilizar la norma armonizada EN 17124. Esto va a ser obligatorio de aplicación a partir del 12 de noviembre de 2021. Entonces, es importante tener claro cuáles son las normas del juego, saber que a día de hoy la que está en vigor, la que se podría utilizar sin que digamos absolutamente nada, es la 19.880-1, pero si hay alguien que esté en fase de proyecto, pues yo le aconsejo encarecidamente que se dedique a trabajar estas nuevas normas que van a ser de obligado cumplimiento a partir del 12 de noviembre del 2021. Otro punto que es importante, de hecho es muy importante, son las cualificaciones profesionales. ¿Qué es esto de las cualificaciones profesionales? Alguno de ustedes se podrá quedar sorprendido, pero realmente el Real Decreto de Gases Combustibles define como instalador de gas a aquellas personas que tienen conocimientos teóricos y prácticos de la tecnología de la industria del gas y que está capacitado para realizar y supervisar las operaciones correspondientes a su categoría. Entonces, el anexo del reglamento de gas lo que determina son cuáles son estos conocimientos. Y entonces estos conocimientos a día de hoy están centrados exclusivamente en los gases gaseos, en los gases combustibles que como son el gas natural y los GLPs. Pero si queremos introducir ahora como gas combustible el hidrógeno, necesitamos actualizar el cuerpo formativo. En concreto, entendemos que habría que clasificar a los instaladores de hidrógeno dentro del grupo IGC-A, es decir, dentro de los carnés de gases combustibles hay 3 niveles, A, B y C. Las personas que trabajen con hidrógeno van a tener se está analizando y se está desarrollando el que se encuadre en el IGC-A, el más exigente de todos. Y bueno, pues ¿por qué? Porque tiene que estudiar una serie de contenidos nuevos que tiene que saber, es decir, cuáles son las condiciones específicas para el hidrógeno. El hidrógeno tiene unas características físico-químicas particulares, tiene una molécula muy pequeña y con carácter general pues se suele escapar de los recipientes convencionales. Entonces tiene que tratarse unos materiales específicos, unos sistemas de soldadura y de uniones también específicas, tiene que trabajarse a temperatura criogénica y todo esto a día de hoy no está desarrollado en la legislación española. Entonces, se está trabajando a contrarreloj para que haya personas que conozcan esto y puedan trabajar. Es decir, necesitamos trabajadores muy cualificados que lleguen a poder hacer este tipo de instalaciones. Otra cosa que también es importante, bueno, voy a toda velocidad, si alguien tiene alguna duda, luego en el chat pregunta, es la producción de hidrógeno, es decir, cómo producimos hidrógenos y qué norma tenemos. Ya he comentado que la producción de hidrógeno es una actividad industrial y, por tanto, se clasifica como industria química con todas las restricciones que llevan, tanto urbanísticas, como de carácter medioambiental, en cuanto a que tiene que cumplir todas las normativas de emisiones. Pero, sin embargo, parece lógico que aquella generación de hidrógeno a partir de métodos
electroquímicos, que no sean los de refinado, pueda estar construida cerca de plantas fotovoltaicas, parques eólicos, estaciones de servicio ubicados en suelo urbano e incluso en edificios para su uso como autoconsumo. Entonces, como comentaba, esta es una gran barrera reglamentaria que hay que tratar tanto con las autoridades competentes en materia de urbanismo, hasta el nivel que llegue, tanto pues, la parte de fomento como la parte de municipal, y también hay que tratar con los compañeros de medio ambiente para que puedan bajar las exigencias de la declaración ambiental integrada. ¿Por qué? El Real Decreto 815/2013, que regula las emisiones industriales de desarrollo de la Ley de Prevención de Control, que tiene el carácter de básica, es decir, no, las comunidades autónomas tenemos que atender a lo que dice esta normativa y podemos poner condiciones a mayores, pero nunca podemos relajar las exigencias mínimas. La legislación básica, lo que establece son siempre mínimos, establece claramente que las instalaciones químicas para la fabricación de productos inorgánicos tiene que trabajar con régimen de autorización ambiental integrada y en ellas está de lleno la figura del hidrógeno. Entonces, lo que comentaba, parece lógico que para producción de hidrógeno por procesos industriales tipo reformado de metano sí que sea necesaria una autorización ambiental por las emisiones de CO2 que produce, pero para electrólisis, que es pilas de hidrógeno, que emite agua, que no es ningún tipo de emisión contaminante, pues habría que tratar de relajar estas condiciones. Una propuesta factible sería mantener el mismo redactado, pero una frase que excluyera la fabricación del hidrógeno mediante hidrólisis. ¿Por qué? Porque de esta manera nos evitaríamos los trámites y los plazos de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que como comentaba, bueno, pues son largos, farragosos y muchas veces no llegan a buen puerto porque, claro, desanima saber que desde que yo puedo hacerlo hasta que me dan la autorización, pues puede pasar el plazo de más de un año. Por eso sería muy recomendable que se establecieran procedimientos administrativos simplificados. Bueno, tengo que comentar que efectivamente esto ya se está teniendo en cuenta parcialmente. ¿Por qué? Porque ha salido el Real Decreto Ley 36 de 2020 del 30 de diciembre, es decir, es un Real Decreto que está recién nacido, que lo que hace es modificar la Ley de Evaluación Ambiental con el fin de reducir los plazos de resolución de los procedimientos de evaluación ambiental. La buena noticia es esta, que los plazos se van a reducir. La mala es que no ha excluido el hidrógeno, pero todavía se está a tiempo. Ahora, al final de la ponencia, explicaré qué periodo de información pública hay abierto para intentar que se excluya. Es decir, hemos conseguido disminuir los plazos administrativos, pero no hemos conseguido excluirlos de todo, que sería, digamos, lo más lógico y lo más racional, teniendo en cuenta que la generación de hidrógeno a partir de electrólisis no contamina. Bueno, y dicho esto, nos iríamos a otro tipo de estructura del hidrógeno, que es el almacenamiento. El almacenamiento, en función de dónde esté situado este almacenamiento, bien en el lugar de producción, bien en el lugar de consumo, pues tiene normativas diferentes. Así, si lo que nosotros es almacenarlo en el lugar de producción para luego posteriormente distribuirlo, el tratamiento que se le da a este tipo de instalaciones son almacenamientos industriales y la buena noticia es que ya hay norma que lo regula. En concreto hay 3 normas: el reglamento de equipos a presión, el reglamento de almacenamiento de productos químicos y luego, si el almacenamiento supera el umbral de 5 toneladas de hidrógeno, también le aplica la normativa Seveso, llamada el reglamento de medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en el que intervengan sustancias peligrosas. Bueno, pues esto es una buena noticia porque ya tenemos establecidas las reglas del juego, los proyectistas ya saben a dónde tienen que ir y qué normas tienen que cumplir para poder diseñar y poner en servicio una instalación de estas características. ¿Qué pasa si el almacenamiento es en el lugar de consumo? Bueno, pues a su vez tenemos otras dos disquisiciones. Si el almacenamiento es en estaciones de servicio,
pues ya tenemos que le afecta el Real Decreto de Gases Combustibles, que acaba de ser cambiado y que nos dice además cómo tenemos que hacerlo con una nueva norma armonizada. Si el almacenamiento es en el lugar de consumo, pues otra vez tenemos que plantearnos, bueno, ¿y dónde lo consumo yo? ¿En un establecimiento industrial o en un uso residencial o terciario? Si es en un establecimiento industrial, nada, sin problemas, seguimos teniendo norma. Tenemos los reglamentos que he mencionado antes, el reglamento de equipos a presión, el reglamento de gases combustibles, en su caso, el reglamento de almacenamiento de APQ, de almacenamiento de productos químicos, y incluso si estos gases los vamos a mover, pues le afectaría el APQ. Si estamos en una situación de planta industrial, no habría ningún problema. El problema lo detectamos en el ámbito de uso residencial o terciario. ¿Por qué? Porque a día de hoy no existe norma ad hoc, norma específica que nos permita ver cómo vamos a utilizar en condiciones de seguridad las pilas de combustible u otro tipo de elementos de generación de hidrógeno. Entonces, aquí sí que se ha detectado una carencia de regulación de las condiciones de seguridad, ya sea para usar hidrógeno, ya sea suministrado a partir de envases o ya sea producido in situ mediante fuentes de energía renovables. Entonces, se está valorando ahora mismo la posibilidad de incluir estas instalaciones dentro del ámbito de aplicación del Reglamento Técnico de Distribución de Gases Combustibles. Otra parte que tenemos, además de, aparte de la producción y el almacenamiento, es el transporte, es decir, cómo vamos a transportar este hidrógeno y cuáles son las reglamentaciones que nos afectan. Si el transporte es por carretera, a través de cisternas, iba a llamarlas metaneras, ahora serían cisternas hidrogeneras, no hay problema, está regulado. Esto está establecido en el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera, con lo cual no hay que desarrollar normativa adicional, basta con cumplir esta norma. Si el transporte es a través de las redes existentes de gas natural, pues tenemos que irnos a la ley del sector de hidrocarburos, por el cual corresponde al gestor técnico del sistema gestionar las entradas y salidas de gas natural. Bueno, esto está un poquito cogido por los pelos, porque como su propio nombre indica, la ley del sector de hidrocarburos regula hidrocarburos, no regula hidrógeno. Pero como dejaron abierta una puerta, que es otros gases, pues cabe la posibilidad de interpretar que se pueden meter a través de las normas de gestión técnica del sistema otros combustibles, otros gases en los cuales entraría el hidrógeno. Entonces, estos procedimientos, según el artículo contemplado en la ley, el artículo 54 de la Ley del Sector de Hidrocarburos, dice que se pueden aplicar de manera no discriminatoria al biogás y al gas obtenido a partir de la biomasa u otro tipo de gas, siempre y cuando resulte técnicamente posible y seguro inyectar tales gases en la red natural y transportarlos por ella. Es decir, que bueno, más o menos existe un consenso en el sector en el cual, bueno, pues el hidrógeno efectivamente sí que se puede inyectar en las redes existentes de gas natural. Entonces, las normas técnicas del sistema tienen en consideración estas condiciones singulares para inyectar gases a la red. ¿Qué problema vemos? Pues que no se puede inyectar todo lo que se quiera. ¿Por qué? Porque son gases eminentemente distintos, no tiene nada que ver las condiciones físico-químicas de los hidrocarburos líquidos o de los gases procedentes de hidrocarburos con el hidrógeno. Y entonces existe una limitación a día de hoy cuál es lo máximo que se puede inyectar y es el 5%, mientras que para el biogás admite otras opciones de inyección. Entonces, ¿qué es lo que procedería en este caso? Pues adaptar esta posible inyección del hidrógeno a las redes de gas natural existentes, estudiando las condiciones técnicas de seguridad y en todo caso correspondería al Departamento Ministerial de Energía acometer esta actualización. Teniendo en cuenta que aquí podríamos llegar a inyectar un porcentaje, no me atrevo a decir número, a día de hoy estamos en el 5%, pero realmente no solucionaría el problema. El problema vendría solucionado a través del transporte de redes de distribución exclusivas de hidrógeno. Entonces, aquí esto está
totalmente virgen, es un terreno en blanco y aquí hay que acometer dos tareas importantes. Por un lado, el desarrollo reglamentario de seguridad y normalización expreso para el hidrógeno a través de redes de distribución y por otro lado, sería necesario regular el régimen de la actividad. ¿Por qué? Miriam, por Porque favor. cuando se trata a varios usuarios, hay una condición de monopolio natural que tienen las redes de suministros energéticos. Miriam, por favor, Sí, te quedan 5 minutos. ¿qué? 5 minutos. 5 minutos, venga, pues sigo. Pues ya estoy en el punto 6, me queda el 6 y el 7, o sea que voy rápido. Otra cosa en la que se está trabajando es en la homologación de vehículos de hidrógeno. Bueno, pues la buena noticia es que ya existe normativa, en concreto la Directiva 2007, que establece el marco para la homologación de vehículos a motor y sus remolques, y ya existe ya un reglamento europeo que establece las disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos a motor y sus componentes en cuanto al rendimiento para seguridad de vehículos de hidrógeno. Es decir, que ya tenemos establecidas las normas por las cuales los fabricantes de vehículos pueden fabricar vehículos de hidrógeno. Esta es una buena noticia frente a lo que comentaba antes, que está todavía por desarrollar. Aquí ya sabemos cómo hay que hacerlo. Y de hecho tenemos dentro del ámbito de aplicación de este reglamento hay 3 partes: sistemas de almacenamiento, componentes específicos y luego los vehículos de hidrógeno, cómo tienen que ser. Esto está regulado en esta normativa que acabo de detallar. La buena noticia es eso, que la regulación europea actual está preparada para los vehículos nuevos de las categorías M y N. Y la siguiente pregunta que nos hacemos todos, de acuerdo, vehículos nuevos, no hay problema. Yo llego, voy al concesionario y me compro un vehículo nuevo. ¿Cabe la posibilidad de adaptar vehículos existentes? Bueno, pues en caso de conversión de vehículos o modificaciones en las que se añada un sistema de pilas de combustible a un vehículo eléctrico, por ejemplo, vemos que hay muchas diferencias entre los países de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la reglamentación europea solamente establece requisitos previos a la matriculación, no hay requisitos para ninguna transformación después de la matriculación. Por tanto, este es otro campo reglamentario que hay que desarrollar. Cómo hacer la regulación de la transformación tras la matriculación. Esto que para el hidrógeno nos parece una novedad, cuando ya es normal hacer transformaciones de vehículos, pues de combustibles alternativos, diésel, gasolina, hacer conversiones a GLPs, incluso a vehículos eléctricos. La norma ya lo ha ido contemplando, pero nos queda todavía el vacío del hidrógeno. Y luego, por último, las pilas de combustibles. Las pilas de combustible pues no deja de ser un producto industrial y, por tanto, está afectado por las normas que le son de aplicación. Por un lado, el uso de las pilas de combustible, en principio, si se alimenta a través de combustibles fósiles ligeros, no representaría ninguna problemática ni falta de regulación. ¿Por qué? Porque se trataría de que la pila de combustible es una instalación receptora y bueno, como receptora tiene que cumplir lo que nos dice la IGC 07, de instalaciones receptoras de gases de combustibles gaseosos. Y como si lo utilizamos para generar electricidad, también deberá cumplirse el reglamento electrotécnico de baja tensión, en concreto la ITC BT40. En cuanto, es decir, yo tengo un producto que está acabado, ¿dónde lo voy a poner? ¿Dónde lo voy a utilizar? Pues aquí, o bien como instalación receptora o bien como instalación generadora. Es decir, aquí entendemos que en esta parte no haría falta ninguna regulación porque ya está contemplada en las 2 normas de reglamentación industrial que le serían de aplicación. Luego, en cuanto a pila de combustible como producto, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Bueno, pues las normas, la EN, la norma armonizada, es decir, que se aplica en toda la Unión Europea, 62-282, que lo que explica aquí, bueno, pues tiene diversas partes, sobre la parte de seguridad, la parte de instalación y la parte de pilas de combustibles portátiles, ¿no? Es decir, cómo tengo que fabricar yo a día de hoy una pila de combustible para que pueda utilizarse en toda la Unión Europea. Bien, entonces estas normas armonizadas, si bien derivan de una norma de material eléctrico, no solo incluyen los riesgos de la parte eléctrica, sino que incluyen todo el conjunto de riesgos. Por tanto, el certificado CE que emita el fabricante debe incluir el análisis de todos estos riesgos.
También es importante detallar esto, no es un aparato a gas. La normativa sobre la pila de combustible no es aparato a gas, sino que es un producto y le afecta a la IGC 07, no la 08, porque hemos tenido que hacer varias aclaraciones al respecto. Bueno, lo que vemos es que el ámbito de aplicación de la APQ no se ajusta a las necesidades de almacenamiento de hidrógeno para las instalaciones de uso residencial. Entonces, si se desarrolla la utilización de pilas de combustible para demanda eléctrica o de climatización en edificios, esta es otra parte que hay que desarrollar. ¿De acuerdo? El cómo vamos a poder meter la pila de combustible que tiene una producción y un almacenamiento de hidrógeno por hidrólisis en el ámbito del sector residencial y terciario. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues de momento, ahora mismo ambas normas, tanto el reglamento de baja tensión como el reglamento de gases de combustibles gaseosos, está de nuevo en revisión. Es decir, lo acabamos de revisar hace nada, en el año 2020. Bueno, pues ahora en el 2021 lo que podéis ver en la transparencia es que estamos en plazo de consulta pública previa. Y entonces, como estamos en plazo, aprovecho para brindar al sector la oportunidad de que comente al ministerio competente, que es el Ministerio de Industria, las especificaciones o las observaciones que cree que podrían ser necesarias en cuanto a las condiciones de seguridad. Luego, en cuanto a las condiciones de tema medioambiental, bueno, pues también está abierto el periodo de consulta pública sobre la modificación de la normativa de emisiones industriales y del reglamento. Entonces es el momento para intentar decir a la Unión Europea que es una barbaridad tener que pedir una declaración, una evaluación de impacto ambiental para este tipo de instalaciones que no contamina. Entonces es el momento. Y muchas gracias por su atención. Yo creo que me he ceñido, Orlando, al tiempo. Perfecto, Miriam, perfecto. Ha sido